El presidente de la República del Perú, Martín Vizcarra, en su último mensaje a la nación anunció el plan Reactiva Fase 4, donde estaban discotecas, bares y cines, que no podrán funcionar por ser considerados alto en riesgo por su enorme acumulación de personas. Aquí el video. Tenemos que en la sesión del Consejo de Ministros hemos aprobado 2 decretos supremos, uno de reactivación económica a través de la aprobación de la fase 4 para reanudación de actividades económicas. Este es un decreto muy corto donde especifica que estas actividades no contemplan todas las actividades de la fase 4, porque somos responsables. Y hay algunas actividades que estaban en la fase 4 que todavía no estamos considerando que puedan iniciarse. Esas que concentran gente y que son de alto riesgo, no podemos iniciarlas. Lamentablemente, y hay que comprender, primero es la salud, los bares, las discotecas, los cines, no pueden todavía funcionar. Son parte de la fase 4, pero no pueden todavía funcionar. Son centros de alto nivel de contagio, no pueden aún funcionar. Tenemos que esperar aún. Pero sí hay algunas otras actividades que en el anexo están establecidas que sí pueden realizarse, incluso algunas que ya estaban autorizadas pero con mayor aforo, ¿no? Por ejemplo, tiendas. Las tiendas tenían un aforo máximo del 50%. Dado que vemos que la curva está disminuyendo, estamos aumentando el aforo a 60%. Los restaurantes y servicios afines tenían un aforo máximo del 40%, estamos aumentando al 50%. Se está autorizando el transporte de pasajeros por vía férrea, el transporte marítimo y de cabotaje pasajeros, y algo muy importante, estamos autorizando en este decreto supremo el inicio del transporte de pasajeros por vía aérea en vuelos internacionales a partir del 5 de octubre, en función de las normas específicas que va a dar el Ministerio de Transportes con el Ministerio de Salud. Se van a iniciar los vuelos internacionales, pero con destinos que sean seguros desde el punto de vista sanitario. Comenzaremos con algunos países vecinos de la región. Eso también lo hemos conversado con los presidentes de los países de Sudamérica. Vamos a conversar con los vuelos internacionales con países vecinos de la región. Y poco a poco, gradualmente, se hará hacia otras latitudes. Pero con todo el cuidado del caso. Y ahí estará el protocolo correspondiente. Para recibir un viajero del exterior, se va a exigir, entre otras cosas, que tenga prueba molecular con una vigencia máxima de 48 horas, entre otros detalles que el propio ministro de Transporte con la ministra de Salud van a detallar seguramente cuando amplíen esta información. Pero eso es desde la primera semana de octubre comenzamos a iniciar vuelos internacionales a algunos destinos. También se inicia el servicio de agencia de viajes y operadores turísticos a los sitios donde estén autorizados. Los servicios de arte, entretenimiento y esparcimiento con cuidados sanitarios según protocolo, se aumenta el aforo al 60%, ¿no? Ahí se incluye, por ejemplo, que se permite actividades en parques temáticos, ¿no? Conocemos aquí en Lima, por ejemplo, el Parque de las Aguas, con un aforo limitado y con un protocolo, o sea, puede reiniciar en octubre. Igual también se está permitiendo con un aforo máximo del 50% las actividades deportivas individuales o por parejas, ¿no? En instalaciones públicas hay muchos municipios que tienen instalaciones deportivas, como también hay instalaciones privadas. Eso está permitiéndose, pero solamente para actividades individuales, no actividades colectivas. Y como hemos dicho, en ninguna de estas actividades deportivas puede haber público en las tribunas. Eso está prohibido todavía, no puede haber aglomeración. Esas son las actividades principales que hablamos de la fase 4. Pero va de la mano con el decreto supremo que amplía el estado de emergencia por un mes, desde el 1 de octubre hasta fines de octubre, el 31. Ampliamos el estado de emergencia. Ya lo hemos dicho, mientras que tengamos el estado de emergencia,
se va a ir ampliando mes a mes, por lo menos hasta fin de año, el estado de emergencia. Lo que vamos a ir variando son las condiciones sanitarias en el estado de emergencia, pero vamos a seguir ampliando, ¿no? Hace algunos meses algún periodista me preguntó, ¿y eso hacer hasta fin de año? Tenemos que hacernos la idea, estamos en la crisis sanitaria más grave de la historia del país. O sea, tenemos que tener nuestra policía, nuestras Fuerzas Armadas, todas en la actitud y predisposición de atender las necesidades. Y eso se logra a través del estado de emergencia que regula algunas acciones normales que como sociedad tenemos que sacrificar temporalmente por el bien común es el cuidado del ser y de la salud de todas las personas. Pero este decreto de emergencia, este decreto supremo que prorroga el estado de emergencia nacional, tiene una diferencia sustancial a los dos últimos que teníamos, ¿no? Mire, si dividimos por provincias nuestro país, de las 180 provincias que tiene el Perú aproximadamente, iniciamos el mes de septiembre con 79 provincias con cuarentena focalizada. 79 provincias. Casi la mitad. Luego, conforme vimos que la curva estaba descendiendo y vimos que el nivel de contagio en varias provincias disminuía, bajamos a 58 provincias. Bueno, a partir del mes de octubre, del 1, porque los dos decretos supremos tienen vigencia a partir del 1 de octubre, tenemos cuarentena focalizada en 3 provincias. En la provincia de Abancay, en Apurímac, en la provincia de Huamanga, en Ayacucho, y en la provincia de Huánuco, en Huánuco, que incluso están bajando. Seguramente en los próximos días o semanas también será superado. Son 3 provincias que tienen cuarentena focalizada. En esas 3 provincias, la diferencia con el resto del país es que el toque de queda empieza a las 8 de la noche. En el resto del país empieza a las 11 de la noche, continúa a las 11 de la noche. En esas 3 a partir de las 8 de la noche. En esas 3 provincias hay inmovilización los domingos, todo el día. No se permite la movilización del personal. Pero también aquí aclaramos en este decreto supremo que hay 4 regiones que se ha levantado la cuarentena focalizada: Cusco, Puno, Moquegua y Tacna. A esas 4 regiones que estaban con cuarentena focalizada, se ha levantado la cuarentena focalizada. Pero en esas 4 regiones, como recién están saliendo de la cuarentena focalizada, mantenemos la inmovilización los domingos. Entonces salen en un proceso gradual. En conclusión, Cusco, Tacna, Moquegua, Puno y Abancay, Huamanga y Huánuco tienen la restricción de movilización, es decir, tienen inmovilización los domingos. El resto del país sí puede movilizarse los domingos, sí está permitido, el resto del país puede movilizar, pero también, en función de la experiencia y los resultados, los domingos en el resto de provincias y regiones del país está prohibido el tránsito de vehículos particulares, tal como hemos visto en la semana pasada, que es un momento de que salgan, pueden salir a comprar, pueden salir a pasear, pueden salir a hacer deporte, salir al aire libre, cumpliendo las medidas sanitarias, con mascarilla, con distancia social, con higiene y con lavado de manos, pero sin usar vehículo particular. Vamos a continuar con esa restricción los domingos en el resto del país. Como vemos, el plan Reactiva fase 4 incluía diversos rubros, pero ya con una reunión de Estado se prohíbe a las empresas ya mencionadas. Ya te lo voy contando.